Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que la mayoría de la gente imagina como una fuente inagotable de lujo, placeres ociosos y una absoluta falta de consecuencias, pero la realidad era un susurro mucho más complejo y, a veces, más sombrío. Antes de perdernos en los pasillos de la historia, me gustaría pedirte que te pongas cómodo, ajustes tu almohada y te permitas simplemente estar aquí. Esta es una historia larga, diseñada para acompañarte mientras tu mente decide que es hora de descansar. Si te gusta este tipo de contenido tranquilo, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video solo si sientes que realmente te ayuda a desconectar. Y si quieres quedarte con nosotros en futuras noches, eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida. Por cierto, me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. A menudo pensamos en Versalles como un simple escenario de películas, lleno de pelucas empolvadas y banquetes interminables, pero esa es una visión demasiado simplificada y, sinceramente, un poco ruidosa para lo que realmente era la vida allí. Lo que vamos a explorar hoy no es un documental dramático de conspiraciones aceleradas, sino un relato pausado sobre la paciencia, las jerarquías invisibles y cómo el poder se ejercía en los detalles más insignificantes, como quien sostenía una vela o quien tenía derecho a sentarse en una banqueta de madera. No necesitas memorizar nombres ni fechas, no habrá examen mañana. Puedes dejar que mi voz sea simplemente un fondo, un hilo que te guía mientras tus párpados pesan un poco más. Si ya estás empezando a quedarte dormido, es perfecto, no es necesario que te mantengas despierto hasta el final. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando y la historia seguirá aquí para ti, como un río tranquilo que fluye en la oscuridad. Capítulo 1. El espejismo del oro y la realidad del barro. Para entender Versalles, primero debemos desaprender lo que nos han contado las postales turísticas. La mayoría de la gente imagina un palacio reluciente de limpieza inmaculada, pero la realidad histórica era mucho más humana, por decirlo de forma suave. Imagina que caminas por un salón donde el oro de las paredes refleja la luz de 1000 velas, pero bajo tus pies, el parqué cruje y el aire tiene un aroma pesado, una mezcla de perfumes caros, cera quemada y la falta de fontanería moderna. El mito del lujo absoluto oculta que vivir en la corte era, en muchos sentidos, un ejercicio de resistencia física. Los cortesanos no vivían en una fiesta perpetua, vivían en una espera perpetua. Esperaban en pasillos fríos, esperaban a que el rey despertara, esperaban una palabra que nunca llegaba. A veces me pregunto si tú, en tu día a día, has sentido alguna vez que el entorno que te rodea es solo una fachada, una máscara que todos aceptamos para que el mundo siga girando. En Versalles, esa máscara era obligatoria. El humor aquí era una herramienta de supervivencia. Se decía que un cortesano podía caer en desgracia por un estornudo mal calculado o por llevar un color de cinta que ya no estaba de moda. Era una política del detalle mínimo. Mientras te imaginas estos grandes salones, trata de visualizar no las joyas, sino las sombras que proyectan. Las sombras eran donde realmente se vivía. Si todavía no te has dormido, quizás estés visualizando la inmensidad de esos jardines bajo la luz de la luna. Eran hermosos, sí, pero también eran una jaula de oro diseñada para que nadie mirara hacia afuera. El rey quería que toda la nobleza de Francia estuviera bajo su vista, comiendo de su mano, literalmente. Pero lo que el rey no siempre veía era la red de miradas que se cruzaban entre los sirvientes y los nobles de menor rango. No todo era poder absoluto, era un equilibrio precario de favores y deudas. No necesitas visualizar cada estatua de mármol, solo deja que tu mente flote en esa atmósfera de calma tensa que, paradójicamente, hoy nos sirve para relajarnos. Es curioso cómo la ansiedad de otro siglo se convierte en nuestro arrullo de hoy. Capítulo 2. El arte de entrar en el laberinto. Para entrar en el mundo de Versalles no bastaba con tener un título de nobleza o una fortuna familiar acumulada durante generaciones. Era necesario entender que uno no iba allí a vivir, sino a ser observado. Imagina por un momento que eres un joven aristócrata o una dama de provincias que llega a las puertas del palacio por primera vez. Lo primero que te golpea no es la belleza, sino la escala abrumadora de todo lo que te rodea. Los techos son tan altos que parecen sostener el cielo mismo, y el eco de tus propios pasos sobre el mármol te recuerda que, en este lugar, tú eres muy pequeño. Pero no te preocupes, no tienes que hacer nada ahora mismo, solo escucha cómo era este proceso de integración en la maquinaria de la corte.
La entrada en este sistema era una forma de educación forzada que comenzaba desde el amanecer. No se trataba solo de aprender a caminar con gracia sobre tacones de madera o de manejar un abanico con la precisión de un cirujano, sino de dominar el lenguaje del silencio. En Versalles, el silencio era una asignatura obligatoria. Tenías que aprender quién podía hablar primero, cuánto tiempo debía durar una reverencia y, lo más importante, a quien no debías mirar nunca directamente a los ojos. Este era un sistema de clasificación constante. Desde el momento en que cruzabas el umbral, cientos de ojos invisibles te evaluaban. Los criados, los guardias, los secretarios de Estado todos tomaban nota de tu postura, de tu ropa y de tu capacidad para ocultar el cansancio. Si ya te sientes cómodo en tu cama, trata de imaginar esa sensación de estar siendo observado por 1000 espejos, pero sin la presión de tener que impresionar a nadie. Tú estás a salvo, al otro lado del tiempo. En aquella época, la formación de un cortesano era casi militar en su rigor. Había que aprender la genealogía de cada persona en la sala para no cometer el error de saludar con demasiada familiaridad a alguien de rango inferior, o peor aún, mostrar demasiada frialdad ante alguien que tenía el oído del rey. Era un baile mental constante. Los maestros de ceremonias eran los directores de esta orquesta invisible, dictando las normas de un juego donde el premio no era el dinero, sino la proximidad física al monarca. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sentías que cada uno de tus movimientos estaba siendo juzgado por reglas que no terminabas de comprender? Esa era la vida diaria en el palacio. Sin embargo, para muchos, esta estructura rígida ofrecía una extraña forma de seguridad. Si seguías las reglas, si te volvías predecible y discreto, podías sobrevivir décadas en los márgenes del poder. La discreción era la moneda más valiosa. Los que hablaban demasiado desaparecían pronto, no necesariamente de forma violenta, sino que simplemente dejaban de ser invitados, dejaban de recibir las cartas, se volvían invisibles. La educación en la corte también incluía el arte de la espera paciente. Podías pasar horas en una antecámara simplemente esperando a que una puerta se abriera. Durante esas esperas, los cortesanos aprendían a leer las expresiones de los demás, a interpretar un suspiro o un movimiento de hombros. Era un mundo de comunicación no verbal. Mientras yo te hablo, quizás puedas sentir cómo esa necesidad de estar alerta se va disolviendo en tu propia realidad. Tú no tienes que esperar a que ninguna puerta se abra. No tienes que demostrarle nada a nadie. Puedes permitir que las reglas de Versalles se queden allí, en el pasado, mientras tú te sumerges en la suavidad de tus sábanas. Me pregunto si puedes visualizar el momento en que un recién llegado finalmente comprendía que su vida anterior había terminado. Ya no era un individuo, sino una pieza en un tablero inmenso. El aprendizaje terminaba cuando el cortesano dejaba de actuar y empezaba a encarnar su papel de forma natural. Cuando la reverencia ya no requería esfuerzo y cuando el peso de la peluca ya no causaba dolor de cuello, entonces, y solo entonces, eras parte de Versalles. Era una transformación lenta, casi imperceptible, como el cambio de las estaciones en los jardines de Luis XIV. Todo estaba diseñado para que el individuo se perdiera en la institución. Pero incluso en esa uniformidad, había grietas por donde se filtraba la humanidad, los miedos y los deseos silenciosos de quienes solo querían un poco de paz al final del día, tal como la buscas tú ahora mismo. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el rango. Ahora que ya hemos cruzado el umbral y comprendemos que Versalles no era un lugar para el descanso sino para la representación, debemos adentrarnos en la parte más profunda de su arquitectura social. Imagina que te encuentras en la galería de los espejos al caer la tarde. El sol se oculta tras los jardines del Entré y la luz dorada rebota en los cristales, creando una atmósfera irreal, casi onírica. En este momento, el aire parece vibrar con una tensión silenciosa. No es una tensión agresiva, sino una vigilancia constante. En Versalles, existir era ser visto, pero ser visto de la manera correcta era una ciencia exacta que muy pocos lograban dominar por completo sin agotarse en el intento. La jerarquía no se medía por la riqueza personal, sino por la proximidad física al cuerpo del rey. Si ya estás cerrando los ojos, trata de visualizar este concepto como círculos concéntricos de luz. Cuanto más cerca del centro estabas, más intensa era la luz, pero también más peligroso era el calor. Había reglas que hoy nos parecerían absurdas, pero que entonces definían el destino de una familia entera.
Por ejemplo, el derecho a sentarse en un taburete o tabouret delante de la reina era un honor por el que se libraban batallas diplomáticas de años. Para nosotros, ahora, un taburete es solo un mueble sencillo, pero en 1685, ese pequeño asiento de madera tapizado representaba la cima del reconocimiento social. Si todavía estás despierto, quizás te preguntes qué pasaba con aquellos que no lograban sentarse, con los miles de nobles que debían permanecer de pie durante horas y horas. Ellos aprendieron el arte de ser invisibles pero competentes. Había una seguridad muy profunda en saber ocupar el lugar que te correspondía sin molestar. Ser demasiado ambicioso era como caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso, una palabra dicha con un tono ligeramente inadecuado, y la atención del monarca se retiraba. Y en Versalles, cuando la atención se retiraba, era como si el sol dejara de brillar para ti. Te convertías en un espectro que vagaba por los pasillos, alguien a quien nadie saludaba por miedo a compartir su mala fortuna. Es fascinante pensar en cómo estas personas manejaban su energía. No podían permitirse el lujo de mostrarse cansados o aburridos. Cada gesto debía ser deliberado. Imagina la disciplina necesaria para mantener una sonrisa leve y una postura erguida mientras tus pies duelen y el hambre aprieta, todo mientras escuchas una conversación que quizá no te interesa lo más mínimo. Sin embargo, en esa rigidez, muchos encontraban un refugio. Si cumplías con la etiqueta al pie de la letra, te volvías intocable. La etiqueta era una armadura de seda. Nadie podía atacarte si tus modales eran perfectos, porque la perfección no deja grietas para el escándalo. Me pregunto si alguna vez has sentido que el silencio es tu mejor aliado. En la corte, la gente más sabia era la que menos hablaba. Escuchaban el roce de las faldas contra el suelo, el sonido de una puerta cerrándose antes de tiempo o el tono de voz de un ministro al salir de una reunión privada. La información era el oxígeno del palacio, y se movía de forma lateral, a través de susurros y miradas compartidas en los rincones de las antecámaras. No era necesario gritar para ser escuchado, de hecho, los que gritaban solían ser los primeros en caer en el olvido. El poder real se movía con la suavidad de una sombra. Mientras te hundes un poco más en tu colchón, piensa en lo agradable que es no tener que competir por la atención de nadie. Tú no necesitas un taburete de terciopelo ni el favor de un rey para ser importante. Aquí, en la quietud de tu habitación, el rango no existe. Puedes dejar que tu atención se disperse, que no se enfoque en nada concreto. A diferencia de un cortesano del siglo XVII, tú tienes el privilegio supremo de la privacidad y el anonimato. Puedes permitirte ser invisible para el mundo entero, y hay una paz inmensa en ese pensamiento. En los capítulos que vendrán, exploraremos cómo se formaban los lazos en este entorno tan estricto, pero por ahora, quédate con esta imagen. Miles de velas encendidas, el aroma a lavanda y cera, y el sonido rítmico de los pasos sobre el mármol. Todo el mundo está en su sitio, todo el mundo conoce su papel, y la maquinaria del palacio sigue funcionando con una precisión matemática. Pero tú estás fuera de ese reloj. Tu tiempo ahora es lento, pausado y no tiene más reglas que las de tu propio descanso. Si te fijas bien, incluso la historia más compleja puede convertirse en una canción de cuna si se cuenta con la paciencia suficiente. Capítulo 4. El peso del protocolo y la danza de las sombras. Para comprender la verdadera esencia de la vida en Versalles debemos hablar de la carga que suponía el protocolo diario. Imagina que el tiempo no se mide por horas o minutos como lo hacemos nosotros hoy en día con nuestros relojes digitales o teléfonos móviles, sino por una serie de actos ceremoniales que se repiten con una precisión casi religiosa. Desde el momento en que el sol asoma por las ventanas de la gran galería hasta que la última vela se apaga en los aposentos privados, todo está coreografiado. El protocolo no era simplemente una forma de cortesía, era el lenguaje mismo del poder. No podías simplemente caminar de una habitación a otra, debías hacerlo siguiendo un orden específico y con un propósito claro. Si te encuentras ahora mismo buscando el sueño, trata de visualizar el despertar del rey conocido como el Grand Lover. Es una de las escenas más extrañas y fascinantes de la historia humana. Imagina a decenas de hombres de la más alta nobleza esperando en silencio absoluto fuera de las puertas del dormitorio real. No están allí para discutir asuntos de Estado ni para pedir favores urgentes. Están allí simplemente para observar cómo el monarca se pone la camisa. Existían 6 niveles diferentes de entrada o de acceso y cada uno de ellos determinaba tu valor real en la corte.
Los más privilegiados entraban cuando el rey aún estaba en la cama, los menos afortunados solo veían el final del proceso cuando el rey ya estaba casi listo para salir. Es curioso pensar en cómo la importancia de una persona podía reducirse a la tarea de sostener la manga derecha de una prenda o entregar un pañuelo de encaje. Para un observador moderno esto puede parecer una pérdida de tiempo monumental o incluso una humillación, pero para ellos era la máxima aspiración. Si tenías el honor de acercarte tanto al cuerpo físico del soberano, significaba que estabas protegido por su luz. Mientras escuchas esto, siente la libertad que tienes tú de no estar sujeto a tales exigencias. Tú puedes moverte como quieras, puedes descansar sin que nadie analice tu postura y puedes permitirte el lujo de no ser importante para nadie más que para ti mismo en este momento de paz. El protocolo funcionaba también como una herramienta de control emocional. En Versalles estaba prohibido mostrar sentimientos extremos. No podías reír a carcajadas ni podías llorar en público. La etiqueta exigía una máscara de serenidad constante, una especie de calma artificial que ocultaba las ambiciones y los miedos. Esta represión creaba una atmósfera muy particular donde las palabras tenían un doble sentido y las miradas decían más que los discursos. Si alguien te dirigía un saludo ligeramente más largo de lo habitual, podías pasarte toda la noche analizando qué significaba ese cambio. Era un ejercicio de interpretación constante que agotaba la mente de los cortesanos. A veces me pregunto si alguna vez has sentido esa fatiga mental de tener que interpretar lo que los demás piensan de ti. En el palacio esa fatiga era una condición permanente. Por eso los momentos de soledad eran tan valiosos aunque fueran escasos. Los pocos que lograban encontrar un rincón tranquilo en los vastos jardines o en los pequeños pasadizos ocultos detrás de las paredes doradas atesoraban ese silencio como si fuera oro puro. Esos pasadizos eran como las venas del palacio, permitiendo que los criados y a veces los nobles se movieran sin ser vistos por el gran escenario público. Eran lugares donde se podía respirar sin la presión de la etiqueta. Mientras te sumerges más profundamente en tu descanso, imagina que dejas atrás todos esos salones llenos de gente y te adentras en uno de esos pasadizos secretos. Aquí las paredes no están cubiertas de espejos sino de piedra sencilla y fresca. No hay velas encendidas, solo una luz suave que se filtra por pequeñas rendijas. El aire es más ligero y el sonido de la corte se desvanece hasta convertirse en un zumbido lejano casi imperceptible, como el ruido de una colmena a lo lejos. Estás en un lugar de transición, un espacio donde no eres un personaje sino simplemente un ser humano que busca la sombra y el silencio. La danza de las sombras en Versalles era tan importante como la danza de las luces. En las sombras se negociaban los matrimonios, se perdonaban las deudas y se formaban las alianzas que luego se harían oficiales en los grandes salones. Los que sabían moverse bien en la penumbra eran los que realmente duraban décadas en la corte. Sabían que la visibilidad excesiva te hacía un blanco fácil para las críticas o la envidia. Ser una sombra era una forma de poder muy sutil. Eran personas que conocían todos los secretos pero que nunca los usaban para destruir sino para mantenerse a flote. Si aún no te has dormido, intenta imaginar la sensación de quietud que llegaba finalmente al palacio cuando el rey se retiraba a dormir en el Petit Lever. El proceso era el inverso al de la mañana. Los nobles se retiraban uno a uno, los guardias ocupaban sus puestos y el gran palacio de piedra empezaba a enfriarse bajo la noche francesa. Solo quedaba el sonido de las fuentes en el exterior y el crujido de la madera antigua. Esa misma quietud es la que te rodea ahora. La historia ha terminado por hoy para esos personajes, pero tu descanso apenas comienza. No hay nada más que hacer, no hay protocolos que seguir ni sombras que interpretar. Solo existe la suavidad de la noche y el ritmo tranquilo de tu propia respiración. Capítulo 5. Los guardianes de los secretos y la red invisible de lealtades. Ahora que hemos explorado la rigidez de las ceremonias públicas, es el momento de descender un peldaño más en la estructura de Versalles para observar a quienes realmente hacían que el palacio respirase. Me refiero a ese ejército silencioso de sirvientes, mensajeros, guardias y secretarios que habitaban los espacios entre las paredes doradas. Si los nobles eran los actores de este gran teatro, los sirvientes eran los tramoyistas que movían los escenarios sin que nadie notara su presencia. Imagina que caminas por un pasillo lateral lejos de los espejos y las sedas. Aquí el aire es más fresco y huele a leña quemada y a pan recién horneado. En la corte de finales del siglo XVII la lealtad no era una cuestión de afecto sino una forma de moneda de cambio extremadamente valiosa.
Un ayuda de cámara no era simplemente alguien que vestía al señor, era el guardián de sus humores, de sus debilidades matutinas y de sus cartas más privadas. Estos hombres y mujeres poseían un poder que los ministros de Estado a menudo envidiaban porque tenían acceso a la verdad sin filtros. Ellos veían al duque cuando estaba enfermo, al conde cuando perdía los nervios o a la marquesa cuando lloraba en soledad. La información en Versalles fluía mucho más rápido por las escaleras de servicio que por los salones oficiales. Si todavía estás despierto, intenta visualizar cómo se formaban estas redes de confianza. No se trataba de grandes contratos firmados con tinta y sellos, sino de pequeños favores acumulados a lo largo de décadas. Un mensaje entregado a tiempo, una puerta que se dejaba abierta un minuto de más o un silencio guardado ante una pregunta indiscreta de un rival. Estos eran los hilos invisibles que sostenían el peso de la corona. Los sirvientes más veteranos sabían que su seguridad dependía de la discreción absoluta. Si sabías demasiado y hablabas te volvías peligroso, pero si sabías mucho y callabas te volvías indispensable. Me pregunto si alguna vez has sentido que en tu propia vida hay personas que son pilares silenciosos, seres que están ahí sin hacer ruido pero cuya ausencia desmoronaría todo tu mundo. En Versalles esos pilares eran los secretarios y los escribas. Eran hombres que pasaban 16 horas al día redactando correspondencia, copiando decretos y organizando los archivos de la memoria del reino. Ellos conocían quién le debía dinero a quién estaba a punto de caer en desgracia y qué familias estaban planeando alianzas matrimoniales en secreto. Tenían una memoria prodigiosa porque en un mundo donde el papel podía ser interceptado, la mente era el único archivo seguro. Imagina el ritmo de sus vidas. Mientras los nobles bailaban en el gran salón de los embajadores, los secretarios trabajaban a la luz de una sola vela en habitaciones pequeñas y cargadas de libros. El sonido de sus plumas rasgando el papel era el latido constante del palacio. No buscaban la gloria ni el reconocimiento público. Su satisfacción venía de la competencia silenciosa y de saber que sin su pluma el reino se detendría. Eran los arquitectos de la continuidad. Mientras los reyes pasaban y las modas cambiaban, los archivos permanecían y con ellos el conocimiento de cómo funcionaban las cosas en realidad. Si sientes que tu mente empieza a divagar, deja que se pierda en la imagen de estos escribas trabajando en la penumbra. No hay prisa en su labor. Cada letra es trazada con cuidado, cada palabra es elegida con una precisión quirúrgica. Hay algo muy relajante en la idea de un trabajo bien hecho que nadie verá nunca. Es una forma de meditación activa. Tú también puedes adoptar esa calma ahora. No tienes que escribir ninguna carta ni tienes que recordar ningún secreto. Puedes dejar que todas las preocupaciones de tu día se conviertan en hojas de papel en blanco que se apilan suavemente en un rincón de tu mente. La red de lealtades también incluía a los guardias suizos que permanecían inmóviles como estatuas de piedra en las entradas de los aposentos reales. Su presencia era tan constante que los cortesanos terminaban por olvidarse de que eran seres humanos con oídos y ojos. Pero ellos lo registraban todo. Sabían quién salía de una habitación al alba y quién entraba con el rostro cubierto por una capa. Eran los centinelas del orden en un mundo que a veces rozaba el caos. Su lealtad se pagaba con una vivienda segura y el prestigio de servir al sol de Francia, pero el precio era una vida de observación pasiva y silencio eterno. A veces la verdadera influencia se encontraba en manos de la persona que menos podrías imaginar. Quizás era el jardinero que sabía qué rincones del parque eran los favoritos para los encuentros secretos, o la lavandera que podía leer la salud de una persona a través de sus sábanas. Versalles era un ecosistema donde cada eslabón era necesario. No existía la insignificancia real, solo la apariencia de ella. Mientras te sumerges en el sueño, recuerda que tú también eres parte de un equilibrio perfecto. En este momento tu única responsabilidad es ser el guardián de tu propio descanso y permitir que estas historias del pasado fluyan sobre ti como una manta cálida y protectora. La noche sigue avanzando y los susurros de los pasadizos se van apagando poco a poco. Las velas de los secretarios se consumen y los guardias cambian de turno en un relevo silencioso que no perturba el aire. Todo está en calma bajo el cielo estrellado de Francia. El palacio descansa y tú también puedes hacerlo sabiendo que el mundo está bien guardado por la historia. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que no necesita vigilar nada porque ya todo ha sido escrito. Capítulo 6. El lenguaje mudo de los objetos y los favores. Para profundizar en la vida de Versalles debemos entender que en un lugar donde las paredes tienen oídos, los objetos inanimados comienzan a hablar por sus dueños.
Imagina que entras en una de las antecámaras privadas donde el aire es más denso y el aroma a madera de sándalo se mezcla con el frío de la piedra. En este mundo de apariencias extremas, un simple reloj de mesa o una tabaquera de oro no eran solo pertenencias sino señales de estatus y de alianzas políticas. Si un cortesano recibía un regalo del monarca, ese objeto se convertía en un talismán que le otorgaba una inmunidad temporal frente a sus enemigos. Era una forma de comunicación que no necesitaba palabras ni firmas. Si todavía estás despierto, trata de visualizar la mesa de un despacho en el ala norte del palacio. Sobre el mármol reposa una pluma de ganso, una mancha de tinta seca y una pequeña campana de plata. Esa campana tiene el poder de convocar a un ejército de ayudantes con solo un tintineo. Pero lo más interesante no es la campana en sí, sino quien tiene el derecho a tocarla. En Versalles la autonomía personal era un lujo que casi nadie poseía. Todo el mundo servía a alguien superior y todo el mundo dependía de la voluntad de otro para realizar las tareas más básicas. Esta dependencia creaba una red de favores que funcionaba como una segunda moneda más estable que el propio oro del reino. Un favor en la corte era una semilla que se plantaba con la esperanza de que diera frutos años después. Podía ser algo tan pequeño como mencionar el nombre de un hijo en una conversación casual con un ministro, o tan grande como cubrir una deuda de juego en el Salón de Marte. Los cortesanos vivían en una contabilidad mental constante, anotando quién les debía lealtad y a quién debían ellos sumisión. Era un equilibrio delicado y agotador. Mientras escuchas esto, siente el alivio de no tener deudas de honor con nadie. En tu mundo las cosas son lo que parecen y no tienes que calcular el peso político de cada uno de tus gestos. Me pregunto si alguna vez has pensado en cuánta energía gastamos tratando de descifrar las intenciones de los demás. En Versalles esa era la ocupación principal desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Si un noble de alto rango te ofrecía su brazo para caminar por los jardines, no era solo un gesto de cortesía sino una declaración pública de apoyo. Si por el contrario alguien evitaba saludarte en la capilla real, era una señal de que el viento de la fortuna soplaba en otra dirección. Los objetos también participaban en este teatro. El tipo de encaje en un puño o la altura de un tacón enviaban mensajes cifrados sobre la ambición de quien los portaba. Imagina ahora el taller de un relojero real escondido en los pisos superiores del palacio. Allí, entre engranajes diminutos y muelles de acero, se fabricaba el tiempo de la corte. Los relojes de Versalles no siempre daban la misma hora. El rey decidía cuándo empezaba el día y cuándo terminaba. Si el monarca quería prolongar una velada, los relojes se ignoraban y el tiempo se detenía por decreto real. Hay algo profundamente relajante en la idea de que el tiempo es maleable, de que no es una flecha rígida sino un río que puede estancarse o acelerarse según nuestra voluntad. Tú ahora mismo tienes ese poder. Puedes decidir que el tiempo de tu día ha terminado y que ahora entras en un espacio sin horas ni obligaciones. Si dejas que tu mente flote, podrías imaginarte como uno de esos espejos de la gran galería. Han visto pasar a miles de personas, han reflejado conspiraciones y romances, pero ellos mismos permanecen fríos e imperturbables. No juzgan lo que ven ni intentan retener las imágenes. Simplemente dejan que la luz pase a través de ellos. Tú puedes hacer lo mismo con tus pensamientos de hoy. Deja que pasen frente a ti como reflejos en un cristal antiguo. No trates de atraparlos ni de analizarlos. Son solo sombras chinas que bailan un momento y luego desaparecen en la oscuridad de la noche. La red invisible de favores también se extendía a las cocinas y a las bodegas. Un buen vino entregado en el momento oportuno a un secretario cansado podía abrir puertas que años de diplomacia no habían logrado mover. Los cocineros y los sumilleres sabían más sobre la política internacional que muchos embajadores, porque veían quién cenaba con quién y qué platos quedaban intactos debido a los nervios de los comensales. El palacio era un organismo vivo donde cada parte estaba conectada por hilos de necesidad mutua. Era una simbiosis perfecta entre los que mandaban y los que hacían posible que ese mando se ejerciera. A medida que el sueño se acerca, visualiza cómo todos esos hilos se van cortando uno por uno. Los favores ya se han pagado, las deudas se han olvidado y los objetos han quedado en silencio bajo sus fundas de terciopelo. Ya no hay mensajes cifrados que descifrar ni jerarquías que respetar. El palacio de la historia se queda atrás, sumergido en una niebla azulada y tranquila. Solo quedas tú en la seguridad de tu espacio personal, rodeado por una calma que no necesita de protocolos ni de espejos.
duerme profundamente sabiendo que en el reino del sueño todos somos iguales y que la paz es el único honor que realmente importa. Capítulo 7. Los susurros de los pasillos y la diplomacia del silencio. Si alguna vez te has preguntado cómo se transmitía una noticia importante en un edificio de 500 metros de largo, la respuesta no está en los grandes anuncios oficiales sino en los susurros de los pasillos laterales. Versalles era una inmensa caja de resonancia donde un comentario dicho al oído en el ala sur llegaba transformado en una verdad absoluta al ala norte en menos de 15 minutos. Pero no pienses en esto como un caos de ruido. Imagínalo más bien como una corriente de agua subterránea que fluye constante y tranquila bajo el suelo de mármol. Es un murmullo rítmico que si dejas de prestarle atención se convierte en un sonido blanco perfecto para ayudarte a desconectar del mundo exterior. En este capítulo vamos a explorar la figura de los mensajeros invisibles. No eran jinetes a caballo que llegaban cubiertos de barro, aunque también los había, sino pajes y donceles que se movían con la ligereza de un gato por las alfombras de la corte. Su trabajo consistía en llevar notas dobladas en formas caprichosas selladas con cera roja que contenían destinos, vidas y fortunas. Estos jóvenes aprendían desde muy temprano que sus ojos debían estar abiertos y sus bocas cerradas con 7 llaves. En Versalles la información era como el perfume más caro del mundo, si lo dejabas abierto demasiado tiempo perdía su esencia y su valor. Si todavía me escuchas, intenta visualizar a uno de estos pajes caminando por un corredor poco iluminado a las 10 de la noche. Solo se oye el roce de sus medias de seda y el tintineo de las llaves que cuelgan de su cinturón. No tiene prisa porque en la corte la prisa se considera una falta de modales. Cada paso es medido, cada giro de esquina es una oportunidad para observar quién entra en el gabinete de un ministro o quién sale de la alcoba de una favorita. Estos muchachos eran los verdaderos cartógrafos de la realidad política. Sabían que puertas estaban siempre cerradas y que ventanas se dejaban abiertas a propósito para que el aire fresco o una confesión pudieran escapar. ¿Alguna vez has sentido que el silencio comunica mucho más que 1000 palabras? En la diplomacia del siglo XVII el silencio era un arma de precisión. Si un embajador extranjero hacía una pregunta incómoda y el secretario de Estado simplemente ajustaba sus puños de encaje y miraba por la ventana durante 10 segundos, ese silencio era una respuesta completa. Significaba que la propuesta no era bienvenida, pero que no se quería ofender formalmente. Era un juego de paciencia infinita. Mientras te acomodas en tu almohada, piensa en lo liberador que es no tener que dar respuestas a nadie. Tú puedes sumergirte en tu propio silencio y dejar que el mundo exterior espere indefinidamente. La red de información también incluía a las damas de compañía que pasaban horas bordando en las antecámaras de la reina. Aparentemente estaban concentradas en sus hilos de seda y sus agujas de plata, pero sus oídos eran radares de alta fidelidad. Ellas captaban las inflexiones de voz, las pausas largas y los cambios de humor de la familia real. A menudo una decisión de guerra o una alianza matrimonial se gestaba entre puntada y puntada. El bordado era la excusa perfecta para estar presente sin ser una intrusión. Eran las dueñas de la narrativa íntima del palacio. Sabían quién tenía el corazón roto y quién estaba simulando una lealtad que ya no sentía. Si dejas que tu imaginación vuele un poco, podrías verte a ti mismo como una de esas figuras que observan desde un balcón alto. Miras hacia abajo y ves el movimiento de las antorchas en el patio de mármol. Ves las sombras de las carrozas que llegan y se van. Todo parece un baile coreografiado por una mano invisible. No hay gritos, no hay estridencias. Todo es una danza de cortesía y cautela. Esa misma suavidad es la que quiero que sientas ahora en tus extremidades. Siente cómo la tensión se disuelve como un terrón de azúcar en una taza de té caliente. Ya no eres parte del engranaje, eres el observador tranquilo que decide cuándo cerrar los ojos. La arquitectura misma del palacio ayudaba a esta cultura del susurro. Las paredes eran gruesas, pero estaban llenas de conductos de ventilación y chimeneas que a veces transportaban el sonido de una habitación a otra de forma accidental. Los arquitectos del rey sabían que la acústica era tan importante como la estética. Un salón diseñado para que la voz del monarca se escuchara con claridad en cada rincón era también un lugar donde un secreto podía ser traicionado por un eco inoportuno. Por eso la gente aprendió a hablar en una frecuencia baja, casi inaudible para los no iniciados. Ese tono de voz es el que nos arrulla esta noche. Imagina que ahora mismo el palacio se sumerge en una niebla nocturna.
Los jardines desaparecen bajo un manto gris y las estatuas de Apolo y Diana parecen cobrar vida en la penumbra. Los susurros se detienen porque ya no hay nadie a quien informar. Los mensajeros han entregado sus notas, las damas han guardado sus costureros y los embajadores sueñan con sus tierras lejanas. El silencio de Versalles de noche era absoluto, profundo y majestuoso. Es un silencio que pesa pero que también protege. Bajo ese mismo silencio tú puedes dejarte llevar por la corriente del sueño sabiendo que la historia está a salvo en los libros y que tu descanso es el único presente que importa. Mientras el ritmo de mi voz te acompaña, siente como el espacio a tu alrededor se vuelve más amplio y más tranquilo. Ya no hay pasillos que recorrer ni mensajes que descifrar. Solo queda la vibración suave de una historia que llega a su pausa natural. No hay secretos que guardar ni miradas que esquivar. Estás en el centro de tu propio palacio de calma donde el único soberano eres tú y tu única orden es descansar profundamente hasta que el sol vuelva a iluminar los espejos de tu propia realidad. Capítulo 8. La arquitectura del poder y los rincones del olvido. Para seguir profundizando en nuestra travesía por Versalles debemos observar cómo las piedras mismas estaban diseñadas para gobernar los cuerpos y las mentes. Imagina que te encuentras en el centro del patio de mármol bajo un cielo estrellado del mes de octubre. A tu alrededor las fachadas de ladrillo rojo y piedra blanca se elevan como gigantes que te observan en silencio. No es una arquitectura pensada para la comodidad del individuo sino para la gloria del sistema. Cada ventana, cada balcón y cada cornisa tenían una función específica en la gran representación del poder absoluto. Versalles era en esencia una máquina de visibilidad donde el espacio físico dictaba quién eras y cuánto valías en cada momento del día. Si todavía estás despierto, intenta visualizar los techos de los grandes salones. No son simplemente superficies planas pintadas de blanco sino inmensos lienzos donde los dioses del Olimpo parecen descender para participar en la vida de la corte. Marte, Apolo y Venus no eran solo figuras mitológicas, eran espejos donde el rey y su familia se reflejaban constantemente. Al caminar bajo esos frescos un cortesano se sentía pequeño pero al mismo tiempo parte de algo eterno y divino. Esa sensación de pequeñez era deliberada. El palacio te recordaba en cada paso que tu existencia era efímera comparada con la permanencia de la institución monárquica. ¿Alguna vez has sentido que un lugar físico influye en tu estado de ánimo de una manera que no puedes explicar? En Versalles el diseño de los recorridos era una forma de psicología aplicada. Para llegar al rey un embajador tenía que atravesar una sucesión de 7 salones planetarios, cada uno más lujoso y solemne que el anterior. Era un camino de purificación y de asombro. Al final de ese trayecto el visitante estaba tan abrumado por la belleza y la riqueza que su voluntad política se debilitaba ante la presencia del monarca. Era una victoria ganada por los arquitectos y los decoradores antes incluso de que se pronunciara la primera palabra de negociación. Mientras descansas en la seguridad de tu hogar, piensa en la libertad de tus propios espacios. Tú no tienes que atravesar salones de mármol para ser escuchado. No tienes que impresionar a nadie con la altura de tus techos ni con la calidad de tus alfombras. Hay una paz inmensa en la sencillez. En el palacio incluso los momentos de supuesta privacidad estaban condicionados por la arquitectura. Las alcobas tenían antecámaras y esas antecámaras tenían gabinetes. Era un sistema de capas como una cebolla donde el núcleo central era casi inalcanzable. Vivir allí era como habitar en un laberinto donde las paredes siempre estaban un poco demasiado cerca. Me pregunto si puedes imaginarte los rincones del olvido. Eran esos espacios pequeños debajo de las escaleras o en los desvanes donde el polvo se acumulaba y el protocolo perdía su fuerza. Allí los criados descansaban un momento apoyados en sus escobas y los guardias compartían un trozo de queso y un trago de vino barato. En esos rincones la jerarquía se relajaba y la humanidad volvía a brotar sin adornos. Eran los pulmones del palacio, los lugares donde el aire no estaba viciado por el incienso o los perfumes pesados. A veces la verdadera historia de Versalles no se escribió en los tratados firmados sobre mesas de ébano sino en las conversaciones rápidas en estos espacios marginales. Si dejas que tu mente se relaje, quizás puedas sentir la temperatura de la piedra bajo tus dedos. Es una piedra fría, sólida y eterna. Pero sobre esa piedra miles de personas proyectaron sus sueños de grandeza y sus miedos al fracaso. El palacio ha sobrevivido a todos ellos. Los espejos han dejado de reflejar sus rostros y las sedas se han convertido en polvo, pero la estructura permanece. Esa permanencia es la que te invito a sentir ahora.
Tu descanso es tan sólido como los cimientos de Versalles. Puedes confiar en la estabilidad de tu entorno y dejar que tu conciencia se hunda en la profundidad de la noche. La iluminación en el siglo XVII también jugaba un papel crucial en esta arquitectura del poder. Las velas de cera de abeja pura eran un lujo reservado para los salones principales, mientras que el cebo más común y oloroso se usaba en las áreas de servicio. Al caer la noche el palacio se transformaba en un juego de claroscuros digno de un cuadro de Caravaggio. Las sombras se volvían profundas y misteriosas, estirándose por los suelos pulidos como dedos negros. En esa penumbra los rostros se volvían anónimos y las identidades se desdibujaban. Era el momento en que el palacio dejaba de ser una oficina de gobierno para convertirse en un escenario de sueños. Imagina que ahora todas las velas se apagan una a una siguiendo un orden descendente de importancia. Primero las del dormitorio del rey, luego las de la galería de los espejos y finalmente las de las cocinas lejanas. El silencio cae sobre el edificio como una manta pesada de terciopelo azul. Los ecos de los pasos desaparecen y solo queda el susurro del viento filtrándose por las rendijas de las ventanas de madera. Es un momento de tregua total. La arquitectura del poder se rinde ante la arquitectura del sueño. Bajo ese mismo cielo tú también puedes rendirte. No hay más recorridos que hacer ni techos que admirar. Solo queda la oscuridad acogedora y el latido tranquilo de un mundo que se detiene para que tú puedas descansar. Me gustaría que te visualizaras ahora flotando por encima del palacio, viendo cómo sus jardines se funden con el bosque y cómo las fuentes descansan bajo la luna. Todo es orden y simetría, pero es una simetría que ya no te exige nada. Eres libre de las formas y de las reglas. Eres un viajero del tiempo que ha visto el esplendor y ahora busca la sencillez de la nada. Duerme con la certeza de que incluso los imperios más grandes necesitan apagar sus luces para que el alma humana pueda reencontrarse con su propia paz en la inmensidad de la noche. Capítulo 9. Los ecos de la etiqueta y el peso del vestuario. Si alguna vez has sentido que la ropa que eliges por la mañana define tu estado de ánimo, imagina por un momento lo que significaba vestirse en el Versalles de 1675. No era un acto de vanidad personal, sino un ejercicio de arquitectura corporal y una declaración de lealtad política. El vestuario era la primera línea de defensa de un cortesano y también su jaula más pesada. Para un noble de la época, la seda, el terciopelo y los encajes no eran solo adornos, eran una armadura social que pesaba físicamente sobre los hombros y las caderas. Si todavía estás despierto, trata de visualizar el proceso de preparación de una dama de la corte para una recepción nocturna. No es un momento de intimidad rápida, sino un ritual que involucra a varias personas y que puede durar 3 o 4 horas. El corsé de ballenas de madera o de metal apretaba el torso con una fuerza que hoy nos parecería insoportable, limitando la respiración a la parte superior del pecho. Esto creaba esa postura erguida e inamovible tan característica de los retratos antiguos. Pero mientras escuchas esto, quiero que sientas exactamente lo contrario. Siente cómo tu pecho se expande con total libertad, sin ninguna restricción. Tu respiración es profunda y natural, moviendo tu abdomen con la calma de una marea tranquila. El vestuario masculino no era menos complejo. Las casacas bordadas con hilos de plata y oro podían llegar a pesar 10 o 15 kilos. A esto debía sumar la peluca empolvada, que no solo daba calor sino que obligaba a mantener la cabeza en un ángulo muy específico para que no se moviera ni se cayera. La peluca era un símbolo de sabiduría y de rango, pero también era un recordatorio constante de que en Versalles tu cuerpo ya no te pertenecía a ti sino a la imagen que debías proyectar. Me pregunto si alguna vez has tenido que fingir una comodidad que no sentías por compromiso social. En la corte esa era la norma absoluta. Sin embargo, en la quietud de esta noche tú tienes el privilegio supremo de la suavidad. Imagina que te despojas de todas esas capas imaginarias de seda rígida y botones de cristal. Siente cómo desaparece el peso de la peluca y cómo tu cuello se libera de cualquier tensión. Eres como un cortesano que finalmente llega a sus aposentos privados al final de una jornada agotadora y se permite simplemente ser. Esa sensación de alivio de soltar las cargas del día es lo que te rodea ahora mismo. El silencio de tu habitación es tu verdadero lujo, un lujo que ni siquiera el Rey Sol podía disfrutar plenamente porque siempre había alguien vigilando incluso su descanso. Los colores en el vestuario también hablaban un idioma secreto. El azul de Francia, el rojo carmín o el violeta profundo no se elegían al azar. Había leyes no escritas sobre quién podía usar qué tintes según su cercanía a la familia real.
Si aparecías con un color que no te correspondía, el vacío que se creaba a tu alrededor era instantáneo. Era una forma de exclusión silenciosa pero devastadora. Los cortesanos pasaban horas discutiendo sobre el ancho de una cinta o la calidad de un encaje de alenzón. Para ellos esos detalles eran la diferencia entre el éxito y el olvido. Si dejas que tu mente flote un poco más, podrías imaginar el sonido de esas telas rozando el suelo de madera. Es un sonido suave, un siseo rítmico que llenaba los pasillos del palacio. SHHH, SHHH, SHHH. Ese susurro de la seda era la banda sonora de la ambición. Pero ahora ese sonido se va alejando. Las sedas se guardan en baúles de madera de cedro y los encajes se protegen con papeles finos. El palacio se queda desnudo de apariencias. Bajo la luz de la luna, las estatuas del jardín parecen más reales que los propios cortesanos porque ellas no tienen que fingir nada. ¿Alguna vez has pensado en cuánta libertad hay en el anonimato de la oscuridad? En Versalles la noche era el único momento en que la etiqueta se relajaba un poco, aunque nunca desaparecía del todo. Los nobles se retiraban tras sus pesadas cortinas de terciopelo que aislaban el calor de las chimeneas y creaban un espacio pequeño y oscuro dentro de la inmensidad del palacio. Ese espacio protegido es el que tú habitas ahora. Estás en tu propio refugio térmico y acústico. No hay ojos que juzguen tu pijama ni hay reglas que dicten cómo debes colocar tus manos o tus pies. Imagina que el polvo de arroz de las pelucas flota por última vez en el aire de la habitación antes de asentarse sobre el suelo. El olor a perfume de ámbar y jazmín se desvanece dejando paso al olor limpio del aire nocturno que entra por una rendija de la ventana. Todo lo que era pesado se vuelve ligero. Todo lo que era rígido se vuelve flexible. La historia de los trajes y las pelucas es solo un cuento lejano que te ayuda a valorar la sencillez de tu propia piel contra las sábanas frescas. Mientras el sueño se apodera de tus sentidos, visualiza cómo los grandes espejos de la galería reflejan ahora solo la oscuridad y el brillo lejano de las estrellas. No hay nadie allí para admirarse ni nadie para criticar. El palacio descansa de su propia vanidad. Tú también puedes descansar de la tuya. No necesitas adornos ni títulos ni telas preciosas para ser digno de este descanso. Eres un ser humano en su estado más puro y tranquilo, entregado a la inercia natural del sueño. Duerme profundamente sabiendo que la elegancia más auténtica es la paz interior que sientes en este momento de abandono total. Capítulo 10. La diplomacia de la mesa y los festines del silencio. Para continuar nuestro viaje por las entrañas de Versalles debemos sentarnos a la mesa del gran Colbert. Pero no te imagines una cena ruidosa y alegre como las que podrías tener con tus amigos o familiares. En la corte de Luis XIV comer era un acto político de una solemnidad casi religiosa, donde el sonido predominante no era la risa sino el tintineo rítmico de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina de Esbres. Imagina un salón inmenso iluminado por 500 velas de cera blanca pura que no gotean ni humean. El aire está cargado con el aroma de los asados de caza, las trufas y el vino de Borgoña, pero sobre todo está cargado de una expectativa silenciosa. Si todavía estás despierto, trata de visualizar la disposición de los comensales. El rey se sienta solo en el centro de una mesa larga frente a una multitud de cortesanos que permanecen de pie observando cada uno de sus movimientos. ¿Puedes imaginar lo que significa comer mientras cientos de ojos analizan cómo sostienes la cuchara o cómo te llevas la copa de cristal a los labios? Era una demostración de autocontrol absoluto. Cada bocado era un mensaje. Si el monarca aceptaba un plato ofrecido por un noble específico, ese noble podía considerar que su fortuna estaba asegurada por el resto del año. Si por el contrario el rey rechazaba un manjar con un leve gesto de la mano, el silencio que seguía era más pesado que el plomo. Es curioso pensar en cómo algo tan natural y necesario como alimentarse se convertía en una herramienta de dominación. Sin embargo, mientras escuchas esto, siente el placer de tu propia libertad. Tú no tienes a nadie observando tu cena ni juzgando tus modales. Puedes beber agua o té a sorbos lentos sin que nadie interprete tu sed como una debilidad política. Hay una paz inmensa en la sencillez de alimentarse solo por placer y necesidad, lejos de las miradas ajenas. Siente cómo tu cuerpo se relaja al saber que no eres el centro de ninguna representación pública. Estás en la penumbra de tu habitación y el único ritmo que importa es el de tu propia calma. Me pregunto si alguna vez has pensado en el trabajo de los oficiales de boca, los encargados de la comida real.
Eran más de 300 personas dedicadas exclusivamente a que un solo hombre comiera a la perfección. Había catadores oficiales que probaban cada plato para asegurar que no hubiera venenos, pero también para garantizar que la temperatura fuera exactamente la adecuada. El trayecto de la cocina al comedor era una procesión escoltada por guardias suizos. El respeto por la comida del rey era tal que incluso los cortesanos debían hacer una reverencia al pasar frente a la carne del monarca aunque él no estuviera presente. Era un mundo donde los objetos y los alimentos estaban imbuidos de la misma sacralidad que la persona que los consumía. Si dejas que tu imaginación divague, podrías visualizar las cocinas situadas en el sótano lejos de los ojos de la nobleza. Allí el calor es intenso y el ruido de los morteros y las cacerolas de cobre es constante. Pero es un ruido productivo, un caos organizado que sostiene el lujo de los pisos superiores. En las cocinas no hay pelucas empolvadas ni encajes de seda. Hay hombres y mujeres con las mangas arremangadas trabajando con el fuego y el acero. Esa es la base real del palacio, la energía física que permite que el espejismo de oro se mantenga en pie. A veces la verdad de la historia se encuentra en el hollín de las chimeneas y no en el brillo de los diamantes. Mientras el sueño empieza a pesar en tus párpados, imagina que los banquetes terminan. Los restos de comida se reparten entre los criados, las mesas se limpian con paños de lino blanco y las velas se consumen poco a poco. El palacio recupera su silencio nocturno. El olor de los festines se disipa y es sustituido por el olor del aire fresco que llega desde los estanques del parque. Ya no hay jerarquías de mesa ni platos prohibidos. El hambre de gloria se apaga y solo queda el deseo de descanso. Tú también puedes apagar tus deseos y tus planes por hoy. No hay banquetes a los que asistir mañana que requieran tu ansiedad esta noche. ¿Sabías que el rey a menudo prefería comer en privado en sus gabinetes pequeños con solo unos pocos amigos íntimos? Incluso el hombre más poderoso del mundo buscaba refugiarse de la etiqueta que él mismo había creado. En esos momentos se quitaba el sombrero y hablaba de jardinería o de arquitectura con una sencillez humana que nadie más veía. Todos buscamos ese rincón de autenticidad donde no necesitamos ser importantes. Tú ya estás en ese rincón. Estás en tu espacio de seguridad donde no hay reyes ni súbditos, solo tu conciencia fundiéndose con la suavidad de la cama. Imagina que ahora mismo eres una de esas copas de cristal fino que han quedado vacías sobre el mantel. Reflejas la última luz de la noche y luego te sumerges en la sombra. Tu forma es perfecta, pero ya no tienes ninguna función que cumplir. Estás en reposo. Deja que tus músculos se sientan igual de ligeros y transparentes. No hay tensiones que retener ni pesos que cargar. El banquete de la vida activa ha terminado por hoy y ahora comienza el banquete del sueño, donde lo único que se sirve es paz y olvido. Duerme profundamente escuchando el eco lejano de una orquesta que deja de tocar en el salón de los espejos. Los músicos guardan sus violines en fundas de terciopelo y se retiran en silencio por las escaleras laterales. La música se convierte en silencio y el silencio se convierte en tu refugio. No hay nada que entender, nada que analizar. Solo queda la vibración baja de mi voz que te acompaña hacia la entrada de un sueño profundo y reparador, donde la historia de Versalles es solo un susurro que se pierde en la inmensidad de tu propio descanso. Capítulo 11. Los jardines del reposo y la geometría del alma. Para continuar nuestro recorrido por la vida silenciosa de Versalles debemos salir de los salones cargados de incienso y aire estancado para respirar el aire de los jardines de André Lentre. Imagina que las puertas de cristal se abren sin hacer ruido y te encuentras ante una extensión de verde y agua que parece no tener fin. En el siglo XVII la naturaleza no era un lugar salvaje, sino un espacio conquistado por la inteligencia humana. Cada arbusto, cada flor y cada gota de agua en las fuentes estaban allí por una decisión consciente. Los jardines eran el espejo del orden que el rey quería imponer en su reino y en las almas de sus cortesanos. Si todavía me escuchas, intenta visualizar la perspectiva infinita que se abre ante ti. El gran canal brilla bajo la luz de la luna como una cinta de plata que divide el mundo en dos mitades perfectas. No hay caos aquí. Las líneas son rectas, los ángulos son precisos y los árboles están podados con una exactitud que roza lo sobrenatural. Esta geometría exterior estaba diseñada para calmar la mente de quienes vivían en la agitación de la corte. Al mirar el horizonte, el cortesano recordaba que todo tiene un lugar y que incluso la naturaleza más rebelde puede ser domada por la paciencia y la disciplina. Me pregunto si alguna vez has buscado refugio en la naturaleza para ordenar tus propios pensamientos.
En Versalles caminar por los jardines era un acto de meditación obligatoria. El rey caminaba allí todos los días siguiendo un itinerario que él mismo había escrito en un pequeño manual titulado Manera de mostrar los jardines de Versalles. Había paradas específicas para admirar una estatua de Apolo o para escuchar el sonido de la fuente de Latona. No era un paseo al azar sino una coreografía entre el hombre y la tierra. Mientras escuchas esto siente como tu propia mente busca ese mismo orden. No necesitas podar tus pensamientos, simplemente deja que se alineen como los senderos de arena del parque. El sonido del agua es la banda sonora constante de este capítulo. Imagina el murmullo de las fuentes que nunca se detiene. Es un sonido líquido, rítmico y profundo que borra cualquier otro ruido de la civilización. En aquella época hacer que el agua subiera y bajara por las tuberías de plomo era un milagro de la ingeniería. Los fontaneros del rey eran hombres que trabajaban en la sombra vigilando las válvulas y los depósitos para que el espectáculo de la abundancia no se detuviera nunca. Pero por la noche muchas de estas fuentes se apagaban para ahorrar energía y el silencio que quedaba era aún más majestuoso. Solo quedaba el sonido del viento entre las hojas de los castaños. Si dejas que tus párpados pesen un poco más podrías imaginarte sentado en un banco de piedra en el Bosquet de la Reine. Es un lugar escondido protegido por altos setos donde el protocolo de la corte apenas llega. Aquí las reglas de quién se sienta y quién permanece de pie se disuelven. Solo estás tú, el aroma de la tierra húmeda y la frescura de la noche. Siente cómo esa frescura penetra en tu cuerpo relajando cada músculo desde los dedos de los pies hasta la frente. No hay nada que demostrar en este jardín secreto. Puede ser simplemente un suspiro en la inmensidad del parque. ¿Alguna vez has pensado en la vida de los jardineros que cuidaban este paraíso? Eran miles de hombres que trabajaban desde el alba para que ni una sola hoja seca ensuciara los caminos de arena blanca. Conocían cada planta por su nombre y entendían el ciclo de la vida mucho mejor que los nobles que paseaban por encima de ellos. Su sabiduría era una sabiduría de la tierra lenta y constante. Mientras tú te preparas para el sueño, adopta esa misma actitud. No hay prisa por llegar a ninguna parte. Las estaciones cambian, los árboles crecen y el sueño llega de forma natural cuando dejamos de luchar contra él. Imagina ahora que caminas hacia el Gran Trianón, un palacio más pequeño y rosado situado en los límites del parque. Es el lugar donde el rey escapaba cuando el peso de la corona era demasiado grande. Allí se rodeaba de flores aromáticas, nardos, jazmines y rosas de 100 pétalos cuyo perfume era tan intenso que a veces mareaba a los visitantes. El perfume de las flores es un sedante natural. Deja que ese aroma imaginario inunde tu habitación ahora mismo. Es una fragancia limpia, floral y relajante que te transporta lejos de las preocupaciones del día a día. Estás en un lugar de descanso absoluto. A medida que la noche avanza, el jardín de Versalles se convierte en un laberinto de sombras azules y plateadas. Las estatuas de mármol parecen cobrar vida bajo la luz de los astros, convirtiéndose en los guardianes de tu descanso. Ellas no duermen, pero su inmovilidad es contagiosa. Siente cómo tu cuerpo se vuelve igual de tranquilo y pesado como si estuvieras hecho de una piedra suave y cálida que se funde con la superficie de la cama. Ya no hay caminos que recorrer ni perspectivas que admirar. El jardín ha cumplido su función de calmar tu espíritu y ahora te entrega al abrazo del sueño profundo. Duerme con la imagen del Gran Canal en calma total, sin una sola onda en su superficie. Es un espejo gigante que refleja la infinitud del espacio. Tu mente es ahora ese canal. Un espacio de paz, sin turbulencias, sin corrientes y sin fin. La historia de los jardines se desvanece dejando solo la sensación de libertad y de aire puro en tus pulmones. Todo está en orden. Todo está en su sitio. Y tú estás exactamente donde debes estar, en el umbral de un descanso reparador y eterno. Capítulo 12. Los susurros de la alcoba y el ritual del descanso real. Para continuar nuestro pausado recorrido por la vida de Versalles debemos entrar ahora en el santuario más protegido y a la vez más observado de todo el palacio, el dormitorio del rey. Imagina que dejas atrás la inmensidad de la galería de los espejos y atraviesas una serie de puertas pesadas de roble tallado que se cierran tras de ti con un sonido sordo y reconfortante. El aire aquí es diferente, es más cálido y está impregnado del aroma a madera de cedro y a las últimas brasas que agonizan en la chimenea de mármol rojo. Estás en el epicentro del poder, pero también en el lugar donde la humanidad del monarca se encontraba con la vulnerabilidad de la noche. Si todavía me escuchas, trata de visualizar la cama real.
No es simplemente un mueble para dormir, sino una estructura arquitectónica en sí misma rodeada por altas columnas de madera dorada y pesadas cortinas de brocado de seda que cuelgan desde el techo. Estas cortinas tienen un propósito doble: proteger del frío invierno francés y crear un espacio de intimidad dentro de una habitación que técnicamente pertenece al Estado. En Versalles el sueño del rey era un asunto público. Existía un ritual nocturno llamado el cauche, donde los cortesanos más favorecidos ayudaban al monarca a desvestirse siguiendo una jerarquía tan estricta como la de un desfile militar. ¿Puedes imaginar lo que se siente al intentar relajarse mientras una docena de nobles de alto rango observan cómo te quitas los zapatos o cómo te pones el gorro de dormir? Era una forma de servicio que hoy nos resultaría extraña, pero para ellos era el honor más alto que podían alcanzar. Sin embargo, quiero que tú sientas exactamente lo contrario. Siente el inmenso privilegio de tu soledad. Nadie observa cómo te acomodas entre las sábanas. Nadie analiza el ritmo de tu respiración mientras buscas la postura perfecta. Tu descanso es solo tuyo, y esa privacidad es el verdadero tesoro de nuestra época. Mientras el rey tenía que representar su papel hasta el último segundo antes de cerrar los ojos, tú puedes abandonar cualquier máscara ahora mismo. Me pregunto si alguna vez has pensado en los hombres que se quedaban vigilando el sueño del monarca. En la antecámara dormía el primer ayuda de cámara en un pequeño catre plegable justo al otro lado de la puerta. Su oído estaba entrenado para detectar cualquier cambio en la respiración del rey o el sonido de una cerilla encendiéndose en la oscuridad. Eran los guardianes del silencio. Sabían que su presencia era necesaria, pero debía ser invisible. Ese mismo tipo de vigilancia protectora es la que te rodea ahora. Imagina que hay una fuerza tranquila y benevolente que cuida de tu entorno, permitiendo que tú te entregues por completo al sueño sin ninguna preocupación. Si dejas que tu mente flote un poco más, podrías imaginar el momento en que las últimas velas se apagan en el dormitorio. El ayuda de cámara usa un apagavelas de plata para sofocar la llama, evitando que el humo llene la estancia. La oscuridad que queda no es absoluta, porque siempre hay una pequeña lámpara de aceite ardiendo en un rincón para que el monarca no despierte en una negrura total si necesita levantarse. Esa luz tenue es como una estrella lejana en tu propia habitación. Una luz que no molesta, pero que te da la seguridad de saber dónde estás. Siente cómo tus párpados se vuelven pesados como las cortinas de terciopelo que caen sobre la cama real. La alcoba era también el lugar de las confesiones más profundas. Se decía que el rey solo hablaba con total franqueza cuando las puertas estaban cerradas y solo quedaban sus servidores más leales. Allí se decidían perdones, se comentaban debilidades y se buscaba el consuelo que el protocolo del día negaba sistemáticamente. Era un espacio de descompresión emocional. Tú también puedes usar este momento para soltar cualquier palabra que no dijiste hoy o cualquier pensamiento que te haya pesado. Deja que se disuelvan en la penumbra de la habitación como el humo de las velas que se ha desvanecido hace mucho tiempo. ¿Sabías que las sábanas de Versalles se lavaban con agua de lavanda y se secaban al sol en los prados de Trianon? El olor a limpio era uno de los pocos lujos sensoriales que eran verdaderamente relajantes en un mundo tan artificial. Imagina ese aroma a flores secas y aire puro envolviéndote ahora. Es una fragancia que calma el sistema nervioso y te invita a hundirte más y más en el colchón. Tu cuerpo se vuelve parte de la cama, igual que la seda se funde con la madera dorada. No hay tensiones en tus hombros ni en tu cuello. Todo es suavidad y apoyo. A medida que el silencio se hace más profundo en el gran palacio de piedra, los ruidos del exterior parecen venir de otro planeta. El viento en los bosques de Versalles, el canto de alguna ave nocturna o el paso lento de un guardia por el patio de mármol. Son sonidos que subrayan la paz interior. El palacio es una fortaleza de calma contra el mundo exterior. Y tu habitación es tu propio palacio personal. Un lugar donde el tiempo se detiene y donde la historia de los reyes y las cortes se convierte en un susurro lejano que te guía hacia el descanso definitivo. Duerme ahora con la certeza de que incluso el rey Sol necesitaba cerrar los ojos y confiar en la noche. Tú no tienes un reino que gobernar mañana ni batallas que ganar. Tu única tarea es permitir que el sueño te lleve a donde necesites ir. Visualiza cómo la oscuridad del dormitorio real se expande y se vuelve una con la tuya, creando un manto de protección universal. Todo está bien. El ritual ha terminado. La luz se ha ido. El silencio es tu único compañero, y es un compañero fiel y tranquilo que te acompañará hasta el amanecer. Capítulo 13.
La arquitectura social de las sombras y el eco de los pasos. Para avanzar en nuestra noche por los dominios de Versalles debemos alejarnos un momento de la alcoba real y descender por las escaleras de caracol que se ocultan tras los tapices de las grandes salas. Existe un Versalles que no aparece en las pinturas al óleo, un mundo de pasillos estrechos y techos bajos donde la piedra no está recubierta de oro sino que se muestra desnuda y fría al tacto. Esta es la arquitectura del servicio, la red de venas y arterias que permitía que el corazón del palacio latiera sin descanso. Si los salones principales eran el escenario de una obra de teatro eterna, estos pasadizos eran los bastidores donde la realidad se despojaba de sus adornos. Si todavía estás conmigo en este viaje, visualiza el contraste entre el silencio de los grandes salones y el rumor sordo que habita en estas zonas ocultas. Aquí el sonido predominante es el eco de los pasos. Un paso rítmico pausado de alguien que lleva una bandeja de plata o una pila de sábanas recién planchadas. No hay música de violines aquí, solo el crujir de la madera antigua y el susurro del viento que se cuela por las pequeñas ventanas circulares que miran hacia los patios interiores. Es un sonido que invita a la introspección, un metrónomo natural que te ayuda a acompasar tu propia respiración con el latido del edificio. Me pregunto si alguna vez has pensado en la cantidad de personas que se necesitan para que un solo momento de belleza sea posible. En Versalles, para que una cena fuera perfecta o para que un baile fluyera sin interrupciones, miles de manos trabajaban en la penumbra. Eran los maestros de las sombras. Conocían los horarios de todos los habitantes del palacio, sabían quién dormía hasta tarde y quién se levantaba antes del alba para escribir cartas secretas. Su poder no residía en los títulos sino en el conocimiento cotidiano de las debilidades ajenas. Sin embargo, era un poder ejercido con una discreción absoluta porque su supervivencia dependía de su capacidad para no ser notados. Mientras descansas, siente la solidez de tu propio espacio. Al igual que esos muros de piedra que sostienen el palacio, tu cama es una base firme que te permite soltar todo el peso de tu cuerpo. No tienes que moverte, no tienes que llevar ninguna carga. Puedes imaginar que eres como uno de esos ayudantes que al final de una jornada de 18 horas finalmente encuentra un momento para sentarse en un taburete de madera en un rincón tranquilo. Ese alivio físico, esa sensación de que la gravedad tira de tus hombros hacia abajo es lo que quiero que experimentes ahora mismo. Deja que tus músculos se relajen uno por uno desde la nuca hasta los talones. La vida en estos pasadizos también tenía sus propias reglas de etiqueta. Los criados se saludaban con gestos mínimos, una inclinación de cabeza casi imperceptible para no romper el silencio que el rey exigía en todo momento. La comunicación era telepática, basada en la rutina y la observación. Sabían por la forma en que un noble cerraba una puerta si el humor en la corte era tenso o relajado. Eran expertos en leer la atmósfera. Tú también puedes aprender a leer la atmósfera de tu propia habitación. Siente cómo el aire se ha vuelto más denso y tranquilo, como la luz de la noche ha suavizado los bordes de tus muebles y como todo a tu alrededor te invita a la quietud. Si dejas que tu imaginación se deslice por las paredes de piedra, podrías llegar a las bodegas situadas 3 niveles bajo el suelo. Allí el frío es constante y el olor a vino viejo y a tierra húmeda crea una sensación de refugio subterráneo. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace 300 años. Las botellas descansan en estanterías de hierro cubiertas por una fina capa de polvo. No hay relojes allí, solo el goteo lento de alguna filtración de agua que marca los segundos. Ese sonido rítmico plac 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 es una invitación al trance. Es un recordatorio de que bajo el caos de la superficie siempre hay un estrato de paz inalterable. ¿Sabías que muchos de los secretos más importantes de la historia de Francia se decidieron en estos pasillos laterales? Un papel caído accidentalmente de un bolsillo, una conversación escuchada a través de un tabique fino o una mirada compartida entre 2 mensajeros en una escalera de servicio. El palacio era una red de información donde la jerarquía oficial a menudo se invertía. Los de abajo sabían lo que los de arriba intentaban ocultar. Pero esa información no se usaba para el escándalo sino para la navegación segura por las aguas peligrosas de la corte. La sabiduría de Versalles era la sabiduría de saber cuándo callar. A medida que avanzamos hacia la medianoche, visualiza cómo incluso estos pasadizos de servicio se van quedando desiertos. Los fuegos de las cocinas se han extinguido dejando solo un rastro de ceniza blanca. Los mozos de cuadra descansan sobre el heno fresco y los secretarios han soltado sus plumas. El palacio entero, desde el sótano más profundo hasta la buhardilla más alta, respira ahora al unísono. Es una respiración lenta, pesada y reparadora.
Siente cómo te unes a esa gran respiración colectiva. No hay nada que vigilar, no hay nada que llevar a ningún lado. El trabajo de las sombras ha terminado por hoy. Imagina que eres una de esas sombras que se funde con la pared de piedra. Ya no tienes forma, ya no tienes peso. Eres parte de la estructura misma del edificio. Estás protegido por metros de roca y siglos de historia. Nada puede perturbar tu descanso porque estás en el lugar más seguro del mundo, el centro de tu propia paz. Deja que el eco de los pasos se desvanezca por completo en tu mente. Solo queda el silencio de la piedra y la calidez de tu refugio. Duerme profundamente sabiendo que el mundo de los hombres puede esperar y que tu única obligación es entregarte a la inmensidad de la noche. Capítulo 14. El legado de lo invisible y la huella en el tiempo. Para ir concluyendo nuestro largo y sereno viaje por las estancias de Versalles es necesario alejarnos un poco de los detalles cotidianos y elevar nuestra mirada hacia la huella que todo este mundo dejó en la historia. A veces pensamos que el poder de un rey se mide por sus guerras o por los tratados que firmó con plumas de oro sobre pergaminos pesados, pero la verdadera influencia de Versalles fue mucho más sutil y persistente. Se filtró en la cultura, en la manera en que Europa aprendió a comer, a hablar y sobre todo a callar. Esa influencia no fue un trueno estruendoso, sino una llovizna constante que empapó las estructuras de las naciones vecinas, transformando para siempre la política y la sociedad. Si todavía me acompañas con la mente relajada, intenta visualizar cómo el modelo de Versalles se expandió como una onda en un estanque de agua tranquila. Desde las Cortes de Madrid hasta las de San Petersburgo, todos querían imitar esa coreografía del poder. Los reyes de otros países enviaban a sus arquitectos a medir las dimensiones de los jardines y a sus maestros de ceremonias a aprender cómo se servía una copa de vino sin romper el protocolo. Pero lo que realmente estaban importando no era solo una estética, sino una forma de control. Versalles enseñó al mundo que para gobernar a los hombres no siempre es necesario el uso de la fuerza, a veces basta con una etiqueta impecable y un escenario lo suficientemente deslumbrante como para que nadie se atreva a cuestionar la autoridad. Me pregunto si alguna vez te has detenido a pensar en cómo las reglas de cortesía que usamos hoy en día tienen su origen en esos pasillos de mármol. La idea de esperar nuestro turno para hablar, la forma en que saludamos a un desconocido o el respeto por los espacios privados son ecos lejanos de 1680. En Versalles la urbanidad se convirtió en una religión civil. Se creía que un hombre refinado era un hombre que podía controlar sus impulsos y sus pasiones. Esa autodisciplina que hoy nos permite convivir en paz en nuestras ciudades modernas nació en parte bajo la mirada vigilante de Luis XIV. Es una herencia silenciosa que llevamos con nosotros sin darnos cuenta cada vez que somos amables o discretos. Mientras sientes como el sueño se apodera de tus pensamientos, reflexiona sobre la paradoja de este lugar. Gran parte de la historia oficial se escribió en los grandes salones, pero la historia real, la que movía los hilos del continente, ocurría en las cartas enviadas por mensajeros anónimos y en las conversaciones susurradas tras una cortina de seda. La mayoría de esa influencia permaneció indocumentada o fue negada por las crónicas oficiales de la época. Los historiadores de hoy tienen que leer entre líneas para entender quién tenía realmente el poder en la sombra. ¿Era el ministro de Finanzas o era el secretario que guardaba las llaves de su despacho? ¿Era la reina o era la dama que le leía poesías por las noches para aliviar su melancolía? Imagina ahora que el Palacio de Versalles empieza a desvanecerse lentamente en la bruma del tiempo. Las figuras de los cortesanos se vuelven traslúcidas y los espejos dejan de reflejar el oro para reflejar solo la luz grisácea del amanecer histórico. Lo que queda no son los nombres de los duques ni las fechas de las batallas, sino una sensación de orden y de belleza que todavía nos cautiva. Esa capacidad de adaptación humana de crear un sistema tan complejo y mantenerlo vivo durante décadas es un testimonio del intelecto y la paciencia de nuestra especie. Al igual que ellos, nosotros también buscamos crear estructuras que nos den seguridad y sentido en un mundo que a veces parece caótico. Si dejas que tu respiración se vuelva aún más pausada, notarás que ya no hay tensión en tu mente. El peso de la historia se ha vuelto ligero. No tienes que analizar las consecuencias de la política exterior de Francia ni entender las sutilezas de la sucesión española. Todo eso ya pasó. Las deudas están saldadas y los protagonistas descansan bajo losas de piedra en las criptas de Saint-Denis. Tú eres el heredero de esa paz que viene después de la tormenta. Estás en un presente donde lo único que importa es tu bienestar y tu desconexión total de las preocupaciones del mundo exterior.
¿Sabías que muchos de los pasadizos secretos de Versalles fueron sellados y olvidados durante siglos hasta que fueron redescubiertos por accidente? Hay algo poético en la idea de que siempre existen rincones de la realidad que permanecen ocultos a la vista pública. Tu mente también tiene esos rincones, pasillos de calma donde puedes retirarte cuando el ruido del día es demasiado fuerte. Versalles nos enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de retirarse a esos espacios privados y encontrar allí la fuerza necesaria para seguir adelante. Mientras te sumerges en el sueño, visualiza cómo cierras la puerta de tu propio gabinete interior, dejando fuera todo lo que no sea esencial. A medida que este capítulo se cierra, la imagen del palacio se vuelve una miniatura en tu memoria. Lo ves desde lejos como una joya brillante en medio de un bosque oscuro. Ya no eres parte de su protocolo ni de sus intrigas. Eres un viajero que ha pasado por allí, ha observado sus maravillas y ahora continúa su camino hacia la tierra del descanso profundo. Siente cómo la cama te sostiene con la misma firmeza con la que el suelo de Francia sostiene los cimientos de ese coloso de piedra. Estás a salvo. Estás tranquilo. La historia ha cumplido su propósito de acompañarte y ahora te cede el paso hacia el olvido dulce del sueño. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que los grandes eventos del mundo son solo sombras que pasan. Lo que permanece es la paz que construimos dentro de nosotros mismos. No hay más legados que reclamar ni más pasados que revisar. Todo lo que fue importante ha quedado registrado en el gran libro del tiempo y tú tienes el permiso de cerrar ese libro por hoy. La noche es tuya, el silencio es tu aliado y el sueño es tu recompensa final después de este largo viaje por los espejos y las sombras de un siglo que ya solo vive en tus sueños. Capítulo 15. La verdad del corazón y el abrazo del sueño eterno. Hemos llegado finalmente al final de nuestro largo recorrido por los pasillos dorados y las sombras discretas de Versalles. Si te detienes a pensar en todo lo que hemos compartido esta noche, te darás cuenta de que más allá de las pelucas empolvadas, de los diamantes que reflejaban la luz de las velas y de los protocolos que dictaban cada paso, lo que realmente hemos explorado es la esencia de la adaptación humana. Versalles no fue solo un monumento a la vanidad de un hombre, fue un testimonio de cómo cientos de hombres y mujeres aprendieron a navegar por un sistema complejo utilizando su inteligencia, su paciencia y sobre todo su capacidad para encontrar momentos de paz en medio del escrutinio constante. Si todavía escuchas el susurro de mi voz, intenta sentir la verdad emocional que se esconde tras los muros de piedra. Aquellos cortesanos, aquellos sirvientes y aquellos guardias que caminaron por estos mismos suelos hace más de 300 años no eran tan distintos a ti o a mí. Sentían el mismo alivio al desatarse los cordones de los zapatos al final del día, la misma gratitud ante una manta cálida en una noche de invierno y el mismo deseo de ser comprendidos sin necesidad de usar palabras complicadas. La historia a menudo nos presenta figuras de mármol, pero en la quietud de esta noche podemos verlos como seres de carne y hueso que simplemente buscaban su lugar en el mundo. Me pregunto si al cerrar los ojos puedes sentir cómo esa herencia de supervivencia y calma fluye a través de ti. No es una historia sobre el poder que aplasta, sino sobre la inteligencia que fluye. En Versalles la mayor victoria no era ganar una batalla en la frontera, sino mantener la serenidad interior cuando todo alrededor era ruido y exigencia. Tú has ganado esa batalla hoy. Has atravesado tu propia jornada, has cumplido con tus obligaciones y ahora te encuentras en el puerto seguro de tu habitación. No hay más roles que representar ni más miradas que satisfacer. Eres libre de ser simplemente tú en el estado más puro de reposo. Imagina que ahora mismo el Palacio de Versalles se sumerge en un sueño profundo y definitivo. Las fuentes se han detenido por completo, dejando que el agua de los estanques se convierta en un espejo oscuro y perfecto que refleja las constelaciones. Los guardias han bajado sus lanzas y descansan apoyados en los muros frescos. Las cocinas están frías y el olor a pan y especias se ha disipado, dejando paso a la fragancia del bosque que rodea el dominio real. Todo el ruido de la ambición se ha apagado. Lo que queda es un silencio majestuoso, un silencio que no es vacío sino que está lleno de una paz ganada a pulso por el paso de los siglos. Siente ahora cómo ese mismo silencio envuelve tu cama. Es una manta invisible que te protege de cualquier pensamiento intrusivo. Tu cuerpo está tan relajado que parece fundirse con el colchón, volviéndose ligero como una pluma de ganso que flota en el aire de un salón vacío. No hay tensiones en tus manos, no hay peso en tus hombros y tu mente es como una antecámara despejada donde ya no entra nadie más. Te has convertido en el soberano de tu propio descanso y tu reino es un lugar de nubes suaves y sombras amables donde el tiempo ya no tiene poder sobre ti.
¿Sabías que el rey Sol solía decir que solo en el sueño se sentía verdaderamente igual a sus súbditos? En la oscuridad de la noche todas las jerarquías desaparecen. El oro brilla igual que el latón y la seda se siente igual que el lino cuando los ojos están cerrados. Esa es la belleza del descanso, es el gran ecualizador de la humanidad. Mientras te entregas a este sueño, recuerda que eres parte de una larga línea de seres humanos que a lo largo de la historia han buscado este mismo momento de abandono y seguridad. Estás bien acompañado por la quietud de todos los que descansaron antes que tú. Visualiza ahora una última imagen del palacio. Lo ves alejarse mientras flotas hacia una nube de suavidad. Las luces de las ventanas se apagan una a una hasta que solo queda la silueta del edificio bajo la luna de plata. El palacio se vuelve pequeño, se vuelve un recuerdo, se vuelve un cuento que te han contado para ayudarte a dormir. Ya no necesitas los detalles de la etiqueta ni los nombres de los salones. Solo necesitas quedarte con la sensación de que todo está en calma y de que el mundo está en buenas manos. La historia ha terminado su guardia por hoy y te entrega con delicadeza al abrazo del sueño profundo. Deja que mi voz se convierta ahora en un murmullo casi inaudible como el viento que acaricia las copas de los árboles en el jardín del rey. No intentes seguir mis palabras, solo deja que el sonido te arrulle. Estás cayendo en un sueño sin sueños, en un espacio de paz absoluta donde no hay ayer ni mañana. Solo existe este momento de perfección, este instante de entrega total a la inercia de la noche. Tu respiración es un ritmo lento y sagrado que te guía hacia el centro de tu propia paz. Buenas noches, viajero de la historia. El palacio está en silencio. Los espejos descansan. Las sombras son tus amigas. Duerme profundamente con la certeza de que has encontrado el camino de regreso a casa. Todo está bien. Todo está en paz. Duerme. Duerme. Duerme.